Y una vez que hemos disfrutado de esas maravillosas fiestas de Serrada, cambiamos de tercio y vamos a hablar de nuevas tecnologías, y no podía ser con alguien que no fuese iVisual y David Lorenzo, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Pero hoy no vienes solo. No, hoy no vengo solo. Muchas veces hemos hablado aquí de dibujar, de hacer ilustraciones, de lo importante que es la ilustración en cualquier producción, tanto cinematográfica como un videojuego, por ejemplo. Y hoy, como no, pues quería traer al mejor, que sí, es de nuestro equipo, pero no está de más. Él es David, ya ha venido una vez aquí a la sección y pues nos va a hablar un poco de cómo crear una ilustración, pues desde sus fundamentos, incluso a lo mejor cómo inspirarse hasta lo que es una ilustración final. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, ¿preparado para enseñarnos cómo se hace una ilustración? Sí, preparado. Pues cuéntanos. Pues bueno, sí, si queréis podéis poner el vídeo que os he comentado para poder... Ahí está. Muy bien, pues bueno, la ilustración es un proceso largo desde el inicio hasta que llega a su fin. Entonces, bueno, pues esto que estamos viendo ahora mismo en imagen serían los primeros pasos, que es la realización de un boceto. El boceto pues se hace así, con una línea más bien suelta, un trabajo rápido, donde ya se busca un poco pues, las ideas del personaje que vamos a realizar, qué tipo de composición va a tener la imagen, y es el momento de ir buscando un poco el impacto que vamos a querer generar en el espectador. También, bueno, pues ya vemos el siguiente paso, que ya se va añadiendo un poco de color, vamos buscando un poco los tonos básicos que va a tener la imagen, pensamos un poco en los colores del fondo, en cómo podemos hacer para resaltar la figura que hay delante. También un poco pensando un poco en todo lo que hay detrás del color, lo que el color expresa para lo que el personaje queremos que transmita y lo que queremos que acabe llegando hasta el espectador. Luego otro pequeño ajuste de color, donde vamos buscando ya que esa silueta del personaje quede más marcada. Luego pasaríamos a una etapa donde la línea se va limpiando, es decir, vamos pasando esa línea a limpio, como si lo hiciésemos en un dibujo a mano, solo que aquí pues en digital, bajando la opacidad de la capa en la que trabajamos, vamos limpiando el dibujo y haciendo que se vea más detallado todas las zonas. Pensamos mucho en la anatomía de ese personaje, algunos elementos importantes como pueden ser, por ejemplo, las manos, que suelen ser siempre importantes, la expresividad de las manos, la posición de las manos, que transmita todo lo posible, y poco a poco vamos a ir intentando que ese personaje gane en realismo y acabe pareciendo una figura real. Entonces el siguiente paso, después de nuevo, meteríamos color plano, vamos buscando ya un poco los tonos de diferentes zonas del personaje, dividiendo lo que es el personaje en sí, elementos como pueden ser vestuario o armadura o elementos del fondo, elementos decorativos de la imagen, separándolos entre sí, poco a poco. ¿Con qué programa haríamos todo esto? Esto está todo realizado con Photoshop. Hay varios programas digitales, pero sin lugar a dudas Photoshop es el mejor. Además, Photoshop la gente lo conoce por su faceta de retoque fotográfico, pero es un programa idóneo para pintar también con él. Esto ya serían detalles del fondo, que son unas nubes alrededor de pues, una estrella, podría ser como un sol, algo parecido, y es ir detallando un poco, metiendo colores que lo hagan cada vez más y más interesante ese fondo. Se trabaja por separado porque es mucho más cómodo. Es una de las facilidades que nos da Photoshop, es esa división en capas, entonces podemos trabajar el fondo en una capa sin ningún problema, luego por delante seguir trabajando el personaje por separado. Entonces ya ahí tenemos unido fondo terminado con el personaje todavía en colores planos, y los pasos que vendrían ahora serían los de empezar a iluminar ese personaje. Es decir, hay que empezar a introducir luces, sombras que den volumen al personaje y hagan que realmente empiece a parecer algo un poco más real, que tenga más tridimensionalidad, que no sea simplemente un dibujo plano, ¿no? Esto que estás explicando, ¿cuánto tiempo nos puede llevar a hacerlo? Pues mira, este dibujo en concreto lo realicé en un taller que di en la escuela hace un mes o así, un taller gratuito. Y fueron, pues se dividió en 3 días, mañana y tarde, así que podemos decir que más o menos serían unas 12-15 horas, más o menos, el proceso completo. Quizás pues eso, entre 15 y 20 horas más o menos podría llevar.
esta ilustración en concreto. ¿En qué punto lo vemos ya? ¿Lo vemos ya terminado? No, estamos todavía... Ahora hay que empezar a detallar. Estamos ahí con eso, luces, sombras, ya se va viendo un poco el volumen, pero hay que detallar y luego añadir efectos, como si fuese... Se van haciendo todos los planos casi como si fuese una escena de efectos especiales, digamos, de una película, ¿no? Empezamos primero con elementos más básicos y poco a poco se va añadiendo complejidad. Y todo se va haciendo por capas. Las partes finales ya serían los propios efectos, es decir, cosas como puedan ser luces, fuego, chispas, humo, ese tipo de cosas se añaden en los últimos pasos y son los que acaban de dar ya credibilidad a la imagen. Y bueno, este tipo de ilustraciones hoy en día pues que son más bien realistas, son bastante demandadas porque son lo que se busca sobre todo para videojuegos hoy en día, que son los más importantes, videojuegos online, que son los que hoy en día más fans tienen, pues buscan un poco este tipo de ilustración, con bastante realismo, con figuras que parezcan casi 3D cuando están acabadas. Este sería casi el paso final. Este sería el paso final ya definitivo. La imagen que se ve ahí ya es la terminada, ya con los últimos detalles de iluminación, con las chispas, el humo, los efectos en la magia, ¿no?, que tienen las manos. Ese sería el acabado final. Y estaría lista para publicar, en este caso, claro, si fuese una ilustración pensada para ese videojuego. ¿Y en este proceso qué sería lo más complicado? Pues hay varias etapas complicadas. La primera realmente es una de las más complicadas, la de la propia idea, ¿no? Decidir qué personaje vamos a hacer, cómo va a estar colocado, etc. Porque una cosa que yo siempre digo a mis alumnos es que gente que dibuje bien hay mucha, entonces la forma realmente de destacar es a través de las ideas, es encontrar un personaje interesante, una idea diferente, que sea fresco realmente, que aporte algo novedoso. Entonces esa etapa es un poco la más complicada. Luego ya viene más la dificultad técnica, la dificultad de ejecutar esa idea, de los conocimientos de anatomía, de teoría del color, que son cosas que, claro, vemos siempre durante el curso que imparto en eVisual, son aspectos fundamentales, anatomía, composición, teoría del color, etc. Con la idea de que los alumnos cuando terminen el curso sean capaces de empezar a trabajar directamente en ilustración, que, como comentaba antes, pues sí, es un sector que hoy en día pues, está muy demandado realmente. Los dibujantes y los ilustradores se han convertido en piezas fundamentales para las producciones. Porque todo lo que vemos al final en cine o en videojuegos, todos los personajes, todos los paisajes, todo siempre está previamente dibujado, entonces son una pieza fundamental. Realmente quien se forme en este ámbito va a tener muchas salidas laborales. Eso es, una de las partes más interesantes de la ilustración es que son muchas las salidas, porque además de videojuegos y cine, luego está todo el campo de juegos de cartas, juegos de mesas, portadas para libros, cómic, portadas para cómic, etc. Entonces es un campo muy amplio. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de los alumnos que se forman en ilustración cuando terminan su formación en eVisual están colocados o prácticamente ya entran directamente al mercado laboral? Pues hay varios alumnos de los que han estudiado con nosotros que están trabajando ya y algunos de ellos además en producciones muy importantes. Por ejemplo, pues, recientemente un caso de un alumno que estudió con nosotros que está trabajando para una película de animación para Netflix, por ejemplo, que se estrena dentro de poco, una película muy importante y de animación, 100% animación, que va a tener bastante éxito y oye, pues es un abanderado, digamos, de la escuela. Y igual que él, hay más alumnos sí, que han conseguido encontrar trabajo. Al final, es cierto que en España no hay muchísimas salidas en ilustración, pero lo bueno de trabajar en la ilustración es que es muy fácil trabajar a distancia. Es decir, trabajar desde el ordenador de tu casa sin ningún problema y estás trabajando para Estados Unidos, lo cual te abre aún más las posibilidades de trabajo. De hecho, yo profesionalmente siempre he trabajado para Estados Unidos y siempre lo he hecho desde Valladolid, o sea que sin ningún problema. ¿Qué cualidades debe tener un alumno, bueno, alguien que nos esté viendo desde casa y que diga, oye, a mí me gustaría hacer esto? ¿Cómo puede saber si realmente puede formar parte de vuestro equipo de trabajo?
Hombre, lo más importante es que le guste dibujar. El nivel que tenga no es tan importante. Está claro que la gente que tenga más nivel de dibujo aprenderá mucho más rápido y alcanzará el nivel deseado más deprisa. Pero la gente que tenga un nivel bajo, aunque le va a costar más y va a tener que dedicarle más esfuerzo, pero se puede conseguir. O sea, el dibujo es 100% práctica. Es una cuestión, si se dedican las horas necesarias y se hacen los estudios necesarios, se puede conseguir. Solo, pues eso, yo siempre digo lo mismo. Lo más importante es trabajar a diario, dibujar todos los días y podrían acabar trabajando sin ningún problema en alguna de esas producciones. Nos hablas de personas que tienen un nivel bajo, pero si partes desde cero también puedes formarte en ilustración. Sí, se puede. Hemos tenido varios alumnos que de hecho algunos me habían dicho no he cogido un lápiz en mi vida, pero a mí me gusta esto, me gustaría hacer estos personajes. Entonces es lo que digo, el camino es más difícil, claro, porque hay más que aprender, pero digamos que otras personas te tienen ya una cierta ventaja porque llevan más tiempo practicando que tú, pero eso es una cuestión de práctica. Entonces si realmente se le dedica, se pone esfuerzo y hay dedicación, se podría conseguir sin ningún problema. Muchísimas gracias, David. Y David Lorenzo, como te pregunto siempre, ¿para formarse en ilustración todavía están a tiempo? Sí, por supuesto. Es tan fácil como entrar en nuestra web, que imagino que hay, o venir un día a nuestras instalaciones. Incluso si alguien quiere hablar directamente con David, podemos concertar una cita y que ese interesado o esa interesada pues pueda conocer un poco más en privado, un poco más en lo personal a nuestro instructor de ilustración. Muchísimas gracias, David y David. Gracias por acompañarnos esta noche y descubrirnos un poquito más de cerca el mundo de la ilustración. Muchas gracias. Y con iVisual nos despedimos. Hasta aquí llega nuestro 8 Magazine de hoy, pero recuerden que mañana vuelven a tener una cita con nosotros aquí en la 8 de Valladolid a las 10 de la noche. Mientras tanto, sean felices. Muy buenas noches.